Bienvenidos una semana más a Reseñados. Se ha asustado un mogote, perdón, no lo veis, pero está ahí abajo tumbado y... Y cruzamos los dedos para que no maulle en este vídeo. Esperemos que no. No, si maulla en este vídeo paramos y retomamos, porque vaya la que diste la semana pasada, mojotillo. Se estaba quedando dormido y lo hemos asustado con el bienvenido. Vamos, con un vídeo más. Este teníamos ganas, nosotros. Yo por lo menos tenía ganas de hacerlo, sobre todo porque no tengo ni idea de lo que vienes a contar. Vamos a reseñar cada uno son dos, cada uno un libro, de los que nos pusimos como retos. Tenéis el vídeo en el canal en el que, en el que yo le recomendé a Lucía 2 libros para leer y ella me recomendó 2 a mí. Sí, el reto era que yo le proponía un libro a Fran para leer en agosto, él a mí otro, y luego yo uno en septiembre y él a mí en septiembre. Entonces ahora que estamos en septiembre vamos a reseñar los que hemos leído en agosto. Exacto. Yo le propuse a Fran que leyera en agosto. Bueno, espérate, vamos a dar paso a la intro. Vale, intro y vamos con los libros. Vale, yo le propuse a Fran que leyera en agosto La nieta del señor Lynn de Philip Claudel. Y Fran me propuso a mí que yo leyese Las ratas, de James Herbert, el primer libro publicado por Biblioteca de Carfax. Muy bien, pues... ¿Quién empieza? ¿Quién tú quieras? ¿Tú? ¿Le Oye. echamos piedra, papel o tijera? Vale. Venga. Piedra, papel, tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¿Tú ¿Empiezas tú o quieres que empiece yo? No, empiezo yo. Ah, vale. Muy No me bien. podías ganar y decidir. Vale, pues... Jane Herbert, La rata. Mi primera pregunta es hacia Fran. ¿Qué se te pasa por la cabeza para proponerme que yo lea este libro? Porque te lo dije, digo, te voy a dar uno que intuyo que te va a gustar, que puede gustarte, que fue El infinito en un junco, que es el que tienes pendiente, digo, y otro a putear un poquillo. No es que te fuese a O gustar. sea, ¿por qué comparto mi vida? Hay una persona que para recomendarme un libro dice, y uno para putearlo un poco. Pero, hombre, lo dijimos, de plan. Lo dijimos, no, yo no te hice ninguno con ninguno de los dos que yo te puse a ti. Tú no, pero retomaste un poco sabiendo que yo te iba a poner alguno más complicado y me pusiste Ana de las Tejas Verdes. Pero porque sabía que te iba a gustar, porque la serie te había gustado mucho. Bueno, ya, vale, pero la cuestión es que suponga un reto. Si te doy 2 libros que te gustan, no es un reto, son 2 recomendaciones. No estoy de acuerdo. Entonces, yo lo que quería era eso, que te salieses un poco de tus géneros normales, como para mí es salirme del género con Ana de las Tejas Verdes, que posiblemente me guste, no te digo yo que no, pero no es el típico libro que hubiese salido de mí espontáneamente a leerlo. Pues ahí está la gracia, que yo te lo pongo en tus manos, sin putearte. Pues yo lo que he intentado con este, o sea, tampoco ir a putearte de, oh, lo vas a pasar mal. ¿Lo has pasado mal? No, a ver, Venga, cuenta. empezamos. Vale, tenemos en el canal una reseña de las ratas a fecha de 30 de octubre de 2020. Fue de los primeros vídeos que sacamos en el canal. Es una reseña que hizo Fran, la revisé ayer y madre mía, se nos ve jovencísimo. De hecho, para el vídeo ya avisé a Fran, porque yo salgo en la intro y le dije, Fran, ven a ver esto. Hemos cambiado muchísimo en 2 años. Sí. Se nos nota a los dos, yo creo que más mayores. Bueno, ¿Qué remedio? pero el lío Vale. que si no nos plantamos en la media hora de vídeo. Vale, pues como indicaba Fran, este es el primer libro de la Biblioteca de Carfax. La Biblioteca de Carfax es una editorial independiente del terror que intenta traer aquellos libros de terror que han pasado un poco más desapercibidos, pero que son joyas. Fue el proyecto de trabajo de fin de máster de 2 chicas jóvenes y desde entonces les ha ido súper bien. No solo están haciendo esta colección en este formato, digamos, sino que ahora también sacan libros en formato de bolsillo. Dejaremos una foto por aquí. En el momento de la reseña de octubre de 2020, Fran tenía como 5 libros, la colección tenía muy poquitos libros y Fran decía que iba a reseñar uno todos los meses y que se iba a poner al día. Vale, pues Fran actualmente tiene 10 libros de la Biblioteca de Carfax y se ha quedado atrasadísimo. Pues, ¿cuántos pueden tener ya publicados? ¿30, 40? Puede estar 30, superar los Sí, 30 sí. puede estar. Han ido editando y publicando a mayor ritmo del que yo he sido capaz de leer. Porque Intentaremos me poner fotos. me quedé atascado en 2 y digamos que del primero al octavo
Miento. Del primero al séptimo fui como una moto y lo estaba flipando con todos. El octavo, que es cero, me frenó un poco. Me reconcilié un poco con el siguiente, que es un libro de relatos. Y el décimo lo empecé, lo dejé a medias y ahí me paré. No he vuelto a seguir, pero lo retomaré, porque me gusta mucho el rollo que tiene la editorial y pienso reseñarlos todos, pero no hay prisa. Vale, pues a ver, este libro es de James Herbert, que fue su primera publicación y fue todo un éxito. Se vendieron más de 20 millones de copias. ¿Por qué fue un éxito? Porque trata el género del terror, pero como un terror realista. Es decir, coge un elemento, ¿no?, cotidiano de la... como que es ficción, pero una ficción que podría llegar a ser realidad. No sé, ¿cómo definirías tú el terror realista? Es que, claro, el libro es de 1974. En ese momento es un terror revolucionario. Hoy día no, porque nosotros tenemos a Stephen King, que Que como dato curioso se publicó en Inglaterra, porque el autor es británico, el mismo día que se publicó Carrie Carrie de Stephen King. Mira, en es verdad. Estados Unidos. Es cierto, yo Lo lo decías en digo tu eso en mi reseña, vídeo, me lo has sí. recordado ahora, no lo recordaba. Pero me refiero que en ese momento, pues sí, rompió un poco los cánones y demás, como pasa con Stephen King en América. Pues es un tío que luego no ha tenido ni la misma trayectoria ni la misma producción. Pocos pueden tener la misma producción que Stephen King, que publica un libro a la semana prácticamente, pero es como vino a revolucionar el género en esa fecha en Reino Unido. Vale, la sinopsis un poco, vale. Las protagonistas son unas ratas en Londres que por una mutación se vuelven ratas gigantes, súper agresivas, mucho más inteligentes que las ratas normales, de hecho machacan a las ratas normales, y además descubren que lo que más les gusta comer es la sangre humana. Entonces, bueno, había ciertas zonas insalubres en Londres, pues zonas menos favorecidas, y ahí las ratas empiezan a multiplicarse por miles y miles de ratas. Entonces tenemos un único protagonista, que es un profesor de instituto en esta zona más pobre de Londres, y a partir de ahí te va narrando toda la historia, enlazando siempre con este protagonista, pero te cuenta a la vez historias paralelas. Por ejemplo, Frank habla en su reseña del capítulo 5 que te cuenta la historia de una chica que reza a Dios para tener un orgasmo. Una chica que en la historia es turbia, ¿no? Turbísima, o sea... y bueno, tenemos episodios que son terroríficos en el metro, que si vives en una ciudad como nosotros en Madrid, que de vez en cuando cogemos el metro, tú dices, uy, cuidado, o sea, me pasa esto a mí en el metro y a ver para dónde corro. Ese es el terror realista. Claro. ¿Ves? Porque no es lo mismo tener el miedo de que te va a venir a atacarte el Demogorgon ¿cómo se llama? De Stranger Things, que sabes tú que es un monstruo, a me estoy montando en el metro, hostia, como venga una rata gigante. Ya. No es lo... Sabemos que no está la rata gigante, pero el tema metro sí. Claro. El miedo te lo deja ahí, Sí, ¿sabes? también te cuentan las historias de tres borrachos en un cementerio, te cuenta pues la historia de una mujer con su bebé que se deja la puerta un poco entreabierta, la historia en el instituto. Y bueno, lo bueno que a mí me gusta de este libro es cómo maneja este profesor las situaciones. Y yo, esto ya lo dije en lecturas del mes de septiembre, yo lo leí en agosto en la playa. Al principio yo estaba un poco como, no me está dando miedo porque no me creo que de repente vayan a venir ratas gigantes a comernos, pero sí es verdad que ya lo dije, que cuando dejaba el libro y me iba a bañar o a refrescarme al agua, decía, uy, a ver si me sale un bicho, o sea, y miraba la murallita de la playa. Es una novela muy fácil de leer, o sea, una lectura muy ágil, adictiva, fácil. Fran la recomendaba en su reseña como una novela guay para salir de un bloqueo lector. Yo no considero que esto sea para todos los públicos, para salir de un bloqueo lector. Tienes que saber que es terror. Claro. Es terror. Pero dentro del género terror es una lectura súper ágil. Vamos, Sí. Se bebe. Y de hecho, en su reseña, Fran lo decía que en el capítulo 4, por ejemplo, solo tiene 4 páginas. Es verdad. Entonces, el autor como que no pone exceso de descripciones, va todo el rato a tiro hecho y no hay ninguna historia o subhistoria de algún personaje secundario que a mí me dijera, uy, aquí me sobran cosas o esta historia está de más. No, muy guay. Hay un personaje tonto, en plan que del gobierno, que te caía mal, entonces considero que el libro está muy bien porque el autor despertó cosas en mí, como la antipatía hacia este personaje.
además de darme un poco de yuyu. Entonces le di muy buena puntuación, me ha gustado. Oye, No le ha hay- gustado. Hay testigos, le ha gustado, lo acabo de decir, está grabado. No haría una relectura, Bueno, ni seguiría con la biblioteca de Carfax. bueno, vale. Pero me ha gustado. Lo entiendo, pero mira, ¿ves como si ha servido para descubrirte algo que... Sí, pero cuando tú me lo pusiste no tenías la esperanza de que me fuese a gustar. Bueno, sí, un poco sí, ¿eh? ¿Sí? No te crees, sí, hombre. Sí. Y que ya tenga aquí apuntado nada más. Yo diría que eso es todo lo que venía a contaros. Que es un libro core y que al final hay como una rata madre que es la que controla la mente del resto de ratas que da muchísimo asco también. Sí. Hostia, me ha recordado muchas imágenes que tenía sobre esta novela. Muy buenas, la verdad. Es que esta novela mola un montón. A nosotros no nos pasaría nada porque como vivimos con Mogote, Bueno, ahora mismo estamos... os voy a grabar Mogote ahora mismo y lo voy a poner en este clip de vídeo porque madre mía, este es el gato que nos salvaría a nosotros de las ratas gigantes. Vale, pues mientras le voy dando caña yo. La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. Claro, a mí... O sea, yo ya tuve buena experiencia con el lector, con Por el eso te autor. puse el libro. Por eso me pusiste Ah, este, pero... mira qué buena tu novia. Claro, vale, pero a mí esto no me supone un reto. Esto es un libro que yo iba a leer. No sé pilla yo el si tú concepto? lo hubieras leído con Sí, todos los libros que tienes pendientes. Bueno, vale, ¿Cuántos quizá... libros te he recomendado yo en mi vida? Todos, y nunca jamás te has leído una recomendación mía. El problema... Quizás se me van atrasando porque tengo mucho acumulado, ¿de acuerdo? Y voy dejando muchas lecturas detrás Que y, sí, y leí se me... Drácula. Y se me van acumulando libros que considero, bueno, pues que tengo el deber de leerlos muchas veces y no me da tiempo. Entonces es verdad que lo voy retrasando. Con el reto, pues vale, pues me he obligado a leerlo, obligado, entre comillas, a leerlo pues durante septiembre, ¿no? Y además este me venía muy bien porque era muy cortito. Pero es un libro que yo iba a leer. El de, insisto, ¿El de Ana? el de Ana de las Tejas Verdes sí me resulta un reto. En ese sí que me voy a decir yo... Me tengo que poner a leer esto. Este no, este me enganchó y me lo he bebido. Es muy cortito, pero es que se bebe. Y a ello vamos. Es un autor al que yo he vuelto además. Yo ya disfruté mucho a Philippe Claudel. Yo leí el informe de Brodet, que he descubierto que es una publicación posterior a esta. Este Eso no libro, lo sabía. pues este libro es de un año antes, de 2016, si no me equivoco. 2006, perdón. Entonces de 2006, el informe de Brodet es de 2008. Pero yo leí el informe de Brodet antes que este. ¿Y de qué va esto? Yo tuve la suerte de que no leí la sinopsis antes de la novela. Para mi gusto, porque hoy me he parado a leer la sinopsis para preparar el vídeo, para mi gusto la sinopsis, decimos un montón de veces hipnosis cuando es sinopsis. Ay, perdón. O no sé si vale las dos, no lo sé. La cuestión, la contraportada destripa demasiado de la novela, porque es muy cortita y cuenta pues demasiado. Yo recomiendo que si lo vais a leer, no leáis la sinopsis. Yo os resumo de qué va. Es de un anciano que huye de una guerra con su nieta y va a una ciudad, a un país desconocido, Del que no habla el idioma. como refugiado. Punto. Y da igual el país, da igual de dónde venga. De hecho, hay una cosa que he anotado, que es que la portada sugestiona demasiado acerca del libro, porque, vale, señor Lin puede uno asimilarlo a un nombre asiático quizá, pero la portada, con este señor y su nieta, ya directamente tú piensas en un asiático, pero el libro en ningún momento te lo confirma. Bueno, pero cuando huye de su guerra, él habla de conflictos bélicos que hubo en el arrozal de su pueblo. Vale, al pero... principio del libro. Sí. Tú ya piensas en un arrozal y tú te vas a un país asiático Vale. casi seguro. Vale, pero no se confirma. O sea, No. el libro es muy genérico. Y digo más, porque es genérico. En la propia sinopsis dice que desembarca este anciano desembarca en un país que podría ser Francia. Claro, imagino que Philippe Claudel, al ser francés, pudo tener Francia en su mente. Pero tampoco se confirma. Y voy a más. El anciano hace un amigo en el pueblo, o sea, en la ciudad a la que va huyendo de la guerra. Y no se entienden, como dice Lucía, no hablan el mismo idioma. Pero en ningún momento te dicen qué idioma es. Ni el del anciano, No. ni el del amigo del anciano. O sea,
te dice, y dijo buenos días en su idioma. En su idioma, el idioma de cada personaje, pero en ningún momento te dice cuáles son. Entonces, a lo que voy es que es una historia genérica que Philippe Claudel ha querido retratar la vida de cualquier anciano, o de cualquier persona, en este caso, refugiada de una guerra que va a otro país desconocido, y su lengua y su cultura, todo absolutamente nuevo para él, y se tiene que adaptar con lo que sea. Solo que aquí se une el hecho de que es un anciano que va cuidando de su nieta, que es lo único que le importa y por lo único que siga adelante. que siga adelante, básicamente. Entonces, importancia de la portada, la verdad que sugestiona más de lo que ha hecho Philippe Claudel. Me gustaría ver cuál es la portada del libro en original en Francia. La ponemos. Vamos a buscarla porque quizás no sugestiona tanto. Vale. Si Philippe Claudel estuviese por medio, yo creo que Philippe Claudel no estaría contento con esta portada, fíjate. Pero bueno. Luego, a la parte importante, el estilo de Philippe Claudel. Dicen literalmente en la contraportada que es depurado y minimalista. Yo creo que lo de minimalista es lo que mejor lo define. Para entendernos, yo diría que es, he apuntado aquí, casi como un guión. Si alguna vez habéis tenido ocasión de leer un guión de película, parece un guión, porque está escrito, mira, de hecho, es que os cuento el inicio. Un anciano, este es el inicio del libro, ¿eh? Tiene tres líneas. Un anciano en la popa de un barco, en los brazos sostiene una maleta ligera y a una criatura todavía más ligera. El anciano se llama Lin y es el único que lo sabe, porque el resto de las personas que lo sabían están muertas. Ya está, o sea, es así, la información a frase con sujeto, verbo, predicado, una tras otra y, bueno, supera por poco las 126 páginas tiene. Esto en letra grande. En letra grande, esto se lee en una sentada y, o sea, aquí no hay posibilidad de encontrarte paja alguna. Pues ya veis, el libro, la extensión que tiene. ¿Dónde está la virtud de Philippe Claudel? Que a pesar de escribir en un estilo tan minimalista, en este estilo de guión, como yo digo, consigue emocionar. Increíble, o sea, la llorera que yo me pegué al final del libro, me acuerdo que venías de trabajar y me encontraste aquí en plan... Es que claro, una historia súper bonita, súper triste y bueno, que pone en contexto una realidad muy dura que vivirán muchísimas personas, no tanto los refugiados, sino como personas que tengáis cercanas, personas mayores y eso, o sea, es... Claro, entonces ahí es donde destaca esta historia. Parece que está escrito muy básico, pero no. Luego es una escritura que es capaz de emocionar mucho con palabras muy, muy, muy certeras, ¿sabes? Y luego he puesto aquí una reflexión que, para no alargarme mucho, casi la voy a leer comentándola bien. No voy a soltar aquí la parrafada y ya está. Pero yo soy comprobaréis que yo me quedo bastante atascado hablando, porque tiendo a pensar mucho. Entonces yo soy bastante mejor escribiendo las cosas que diciéndolas. Me comunico mucho mejor con el boli que con la cabeza, porque claro, a mí me da tiempo a pensar y mientras voy hablando, pues no pienso con la misma velocidad. Y es que he puesto que escritores que observan al ser humano y sus sentimientos, pues serán casi todos, la mayoría de escritores, ¿no? Pero la capacidad de ponerlo por escrito de Claudel es bastante peculiar. Y aquí es donde estaba yo recalcando el por qué, ¿no? Este libro puede ser tan bueno siendo tan cortito y tan minimalista. Y en este libro precisamente ya es el colmo, porque descubrimos, casi digo que somos nosotros mismos los que añadimos los sentimientos entre dos personas que ni siquiera hablan el mismo idioma. O sea, tú estás viendo sí, porque lo que hay una parece relación de amistad entre dos personajes, eso que Fran decía, que cada uno habla en su idioma. Claro, y tú sientes que se quieren. Y ya no solo que se quieran o que se aprecien entre ellos, sino ellos mismos van mostrando una cantidad de sentimientos que tú vas palpando y no los percibes en una conversación, porque es que no existe tal conversación, porque no pueden hablar, porque no entienden ni hostia de lo que dice uno y otro. Entonces, tú vas rellenando esos sentimientos, y lo que destaca de Claudel es que da el empujoncito necesario y certero para que tú seas capaz de llenar todo ese vacío. No vacío, mira, ¿por dónde me voy a corregir? Ese espacio, porque es distinto. No hay vacío, hay espacio que te deja Claudel para que tú rellenes solo todo ese, insisto, espacio que queda alrededor de
de la escena que te está mostrando. La escena te la cuenta con muy pocas palabras, pero son las suficientes para que tú digas, hostia, pues estará pensando esto, madre mía, este hombre que ha perdido toda la familia, lo que le vendrá. El amigo que te comenta, tampoco voy a hacer más spoilers, pero por ahí van los tiros, ¿no? Es bastante impresionante que con tan poco consiga tanto. Y he puesto que por eso es muy posible que cada lectura de esta novela, a pesar de que sea tan corta, sea muy distinta una de otra. Puede ser que solo estéis viendo Mogotio ahora mismo. Ya se va, vale. Y entonces, pues, me parece como el gran mérito de Claudel, que de tan poco sea capaz de sacarte un universo completo, que hay gente que, yo qué sé... Es una historia súper bonita, que os va a llenar muchísimo y que yo Iba- creo que para un montón de tipos de lectores. Sí, iba a poner el ejemplo. Hay un montón de libros de fantasía que entiendo que tiene que ir a la fuerza mucha descripción porque es un mundo totalmente nuevo y distinto. Aquí estamos hablando, tú te lo imaginas más o menos, en Francia, en cualquier país occidental, y sabes dónde está el personaje. No necesitas toda esa descripción. Vale, pero también estaremos de acuerdo en que un montón de libros de fantasía que tienen 1000 páginas tienen una cantidad de paja y forraje que flipa. Ya. Forma parte de la literatura, quizás, de acuerdo. Pero en este caso, necesitas toda esa paja para darte ese contexto. Philippe Claudel lo consigue con 2 frases como la que he contado. O sea, te mete de lleno. Y acabo con esto, que a pesar de una aparente sencillez en la trama, porque es un libro muy corto y la historia no es de esta que tú digas, madre mía, esto se alarga durante 3 años la historia. No, es una historia cortita, es una trama corta, vaya. Pues tiene un giro final. Que yo no me lo vi venir. O Yo sea, tampoco. te deja que tú dices, hostia, A mí todavía... te cambia el libro. Todavía me da la risa cuando lo recuerdo, la verdad. O sea, tiene un final que tú dices, what? 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 Cuando Por llega, favor, leerlo. cuando Ya. llegue, es que merece la pena, de verdad. Me lo Pillarlo regalaron mis tíos, mi tía mamá y mi tío Juan. pillarlo de la Es biblioteca. superguay. ¿Tu padre lo ha leído? Sí, mi padre la ha leído. Vale. Pues no he conocido su opinión sobre el tema. El fin de que viene. Vale, ya le preguntamos. O sea, una vez llega al final, o sea, como es tan corto, recomiendo leerlo no a lo largo de un mes ni una semana. Si lo podéis leer en 2-3 tardes, un fin de semana Yo lo leí en incluso, un fin de semana. es lo idóneo. Porque cuando llegáis al final y os revelan el giro que estamos hablando, que no vamos a hacer el spoiler, Te queda hay loco. un montonazo de detalles previos ¿Qué? que te vienen a la cabeza, de nuevo, sin decírtelo al autor, que tú dices, hostia, 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 hostia. O sea, maravilla. Mira, se me ha puesto los vellos de punta De de nada, pensarlo. de nada. Hasta muy guay esa lectura. Sí. Y ya me callo. Ya, pues suscribiros, like y... Nos vemos la semana que viene. Un saludito. Adiós.